El haki lleva ya años implementado en One Piece, de hecho era la pieza que faltaba para que todas las escalas de poder encajasen, especialmente con personajes como Smoker, Crocodile o Enel, porque sin él serían prácticamente de los más duros de derrotar en el mundo de One Piece. Antes del haki se dieron situaciones bastante problemáticas para Luffy y su tripulación, ya que tuvieron varios enemigos que eran intocables, como los citados anteriormente, y también podemos añadir a Aokiji. Dos de ellos fueron derrotados. Crocodile, al descubrir Luffy que el agua hacía que su Akuma no Mi de arena perdiese la capacidad de dispersarse al contacto, y con él no tuvo que hacer nada, porque al ser un hombre de goma era el counter perfecto para alguien que tiene la Akuma no Mi de la electricidad. Con Aokiji quizá da un poco igual, porque a fin de cuentas estábamos en un punto de la serie en el cual Luffy no podía ni soñar con vencerlo, ni siquiera con haki. El haki terminó con la necesidad de buscar una solución original para derrotar a estos enemigos, pero es que para mí esto no es algo bueno. Para la historia tiene sentido, y lo entiendo, ya que sin haki un personaje como Crocodile podría usar sus poderes para deshidratar a cualquiera. A Luffy casi lo mata así, de hecho, pero a cualquier personaje también se lo podría hacer, incluso aunque fuera más fuerte que él, como por ejemplo Barba Blanca, lo cual no tendría sentido. Aquí el haki entra para ponerle coherencia a la historia, y aunque no es la solución más original para mí, me parece absolutamente comprensible. Y digo que es una pena porque a mí la segunda pelea de Crocodile contra Luffy me parece de las mejores, Luffy con un bidón de agua encima para poder pelear contra él. Pero claro, sería absurdo que cualquier personaje tuviera que ir con un bidón de agua encima para poder pelear contra Crocodile en condiciones. Vamos, que me parece correcto que conviertan a los logias en tangibles. Ahora bien, ¿no os parece que quizá ha llegado un poco lejos todo? El haki de armadura avanzado y el haki del rey avanzado han convertido el haki en algo que sobrepasa incluso a las propias Akuma no Mi. Pesa mucho más el haki que las Akuma no Mi, y esto tiene sentido dentro de la lógica de la serie, porque al final el haki es una representación de la voluntad. Pero creo que más allá del cuarto gear, las peleas no han mejorado sustancialmente gracias al haki. De hecho diría que lo contrario. El segundo y el tercer gear son resoluciones originales para darle un power up a Luffy, algo que solamente Luffy por su cuerpo puede hacer. En cambio, entrenar el haki es algo que puede hacer cualquier personaje. Los gears en Enies Lobby fueron mucho más sorprendentes que cualquier entrenamiento que se pueda hacer con haki, porque era algo que solamente Luffy podía conseguir. Además de ser dos power-ups bastante buenos, tenían sus desventajas. Uno cortaba su vida, al menos por aquel momento, y otro encogía su cuerpo después de usarlo. En la isla Yojin, Pecoms dice que los usuarios Logia que se confían mucho en su Akuma no Mi acaban siendo derrotados fácilmente, y esto parece ser lo que le ocurrió a Crocodile. Es verdad que era un poco guionazo que Luffy pudiera utilizar su sangre reseca para poder tocar a Crocodile, pero como digo, es una resolución original. Supongo que si nunca vimos una pelea de Luffy contra Smoker es porque a Oda no se le ocurrió de qué manera podría enfrentarse a él. Lo mismo que con personajes como Sakazuki o Aokiji, y también, por qué no mencionarlos, Kizaru. Aunque recientemente en la isla de Vegapunk hemos visto que hay unos guantes que permiten tocar la luz, y con Aokiji te podrías inventar que al subir la temperatura corporal utilizando el Gear Second, Aokiji sería tangible. Con Sakazuki pues algo similar a Crocodile, o con algún usuario que tuviera la Akuma no Mi del fuego, aunque Luffy no se enfrente a estos personajes por obvios motivos. Al final era demasiado rollo y se buscó algo que pudiera democratizar los poderes en One Piece, algo que hiciera que un personaje como Pecoms pudiera tocar y derrotar de un solo golpe a alguien como Caribou, que tiene una logia del barro. En definitiva, creo que antes del time skip había mucha más creatividad en las peleas. En Water 7 descubrimos el Rokushiki. En Enies Lobby vimos muchos power-ups de los sombreros de paja, el Diabel Jambe de Sanji, el Ashura de Zoro, los Gears de Luffy, el Monster Point de Chopper, pero ver a Krieg armado hasta las cejas, a Buggy convirtiéndose en un kart, los diales en Skypiea, a Mr. III utilizando su ingenio para poder combatir, o una Akuma no Mi que lanza fantasmas que deprimen al usuario que los toca, son algunos ejemplos de creatividad. Y no entendáis esto como una crítica destructiva, simplemente una preferencia. Sigo disfrutando muchísimo de One Piece, pero al final gana quien tiene el haki más grande, y eso no me termina de convencer del todo. Pero también comprendo que el paso de los años afecta a la serie, y las ideas no son tan frescas como podían serlo hace 20 años.